Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar entonces la sesión de hoy. Eh, Soy Magdiel González Menéndez, soy cirujano general, para los que no me conocen, además de ser docente del capítulo de técnica operatoria, soy el coordinador de la oficina de internado médico, o sea que más adelante también nos vamos a volver a reencontrar. Y mi correo electrónico está colocado aquí para si en algún momento desean hacer alguna consulta. El temario que vamos a revisar hoy es el siguiente. Vamos a ver la anatomía quirúrgica y técnica operatoria del intestino delgado y el intestino grueso. Vamos a ver los tipos de resecciones intestinales, tipos de resecciones del colon, la reparación de la continuidad digestiva y vamos a ver lo que se refiere a la diverticulectomía de Meckel, ¿no? Vamos a hablar del divertículo de Meckel. Probablemente ya varios de esos temas ya los hayan revisado en su práctica del día lunes. Pues bien, eh, indudablemente que para poder hacer una intervención quirúrgica tenemos que conocer o tener una idea de la anatomía quirúrgica y vamos a referirnos a esto, ¿no? La anatomía quirúrgica del intestino delgado y del intestino grueso. Como ustedes saben, primero vamos a tratar lo que se refiere al intestino delgado. El intestino delgado tiene aproximadamente, mide unos 6 metros de longitud, tiene tres partes, como ya las conocemos, el duodeno, el yeyuno y el ilion, unos 25 centímetros de largo y en gran medida es retroperitoneal en relación al duodeno. El yeyuno, alrededor de 2.5 metros de largo, está suspendido por un mesenterio y el ilion tiene alrededor de 3.5 metros de largo. El intestino delgado, como ustedes saben, termina en la unión ileocecal, donde un esfínter denominado válvulo ileocecal controla el paso del contenido ileal hasta el ciego. ¿Cuáles son las arterias que van a irrigar el intestino delgado? Pues recibe su irrigación de la arteria mesentérica superior y sus ramas, ¿no? La excepción es la primera porción superior del duodeno y algunas veces la segunda porción, la porción descendente, la cual recibe sangre arterial de la rama gastroduodenal, de la arteria hepática común del tronco celíaco. Entonces, el duodeno, como sabemos, tiene cuatro porciones, ¿no? La porción superior, que es la primera porción, es el lugar donde está insertado el ligamento hepatoduodenal. Después tenemos la segunda parte, que es el duodeno descendente, que desemboca, en ella desembocan los conductos colédocos, por eso es importante, el colédoco y el pancreático. Y la tercera porción es la porción inferior, que cruza a la vena cava inferior y a la aorta. La cuarta porción del duodeno es la porción ascendente, está fijada por el músculo, por un ligamento suspensorio del duodeno a nivel de la flexura duodeno-yeyunal. Al yeyuno y al ilion lo vamos a ver como un todo. Esta parte, el yeyuno, ilion, tiene una porción, es la porción móvil del intestino delgado, ¿no? Y continúa el duodeno, es la continuación del duodeno, y termina a nivel de la válvula ileocecal, ¿no? Donde va a desembocar el intestino grueso, como ya lo sabemos. Anatómica y funcionalmente se divide el yeyuno ilion en dos porciones sucesivas, el yeyuno y el ilion. Es intraperitoneal, está íntegramente cubierto por peritoneo visceral y va desde el ángulo de Treitz hasta la válvula ileocecal. Cuando nosotros querramos identificar dónde empieza el yeyuno, pues lo que tenemos que hacer es ubicar el Treitz, ¿no? La parte fija, y allí es donde nos daremos cuenta que empieza el yeyuno. El calibre del yeyuno ilion
varía entre 2 a 3 centímetros según su estado de represión y el sector por donde lo vayamos a ver, y evidentemente es tiene mayor calibre el yeyuno. Va a presentar una serie de sinusoidades en forma de asa, ¿no? Más o menos unas 15 a 16. Estas miden más o menos entre 30 centímetros cada una y están ubicadas en forma casi paralela entre sí en contacto recíproco. Cada asa tiene un sector proximal o aferente, un codo y un sector distal o eferente, dos caras convexas y dos bordes, un borde donde están el borde mesentérico y un antimesentérico que es libre. El yeyuno y el ilion, pues vamos a ver que tienen algunas diferencias macroscópicamente. Ya dijimos que empezamos, podemos ubicar al yeyuno ubicando al ángulo de Thwaites. Las 2/5 partes proximales son yeyuno, las 3/5 partes son distales, son ilion. En cuanto a los límites, esto es un poco controversial, ¿no? Se usa como hitos la arteria mesentérica superior, la arteria mesentérica superior, y se utiliza también, cuya terminación se proyecta a nivel del límite entre el yeyuno y el ilion. Y también tiene que ver con el divertículo de Meckel, ¿no? Esto es importante que lo sepamos. Más o menos está el Meckel a 80 centímetros aproximadamente la válvula ileocecal. Pero 10 a 20% de los casos, hablo del Meckel, se ubican a más de 1 metro. Por eso que cuando se explora el Meckel, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante también, hay que pensar en explorar hasta 1 metro de la válvula ileocecal. Macroscópicamente, ¿cómo podríamos diferenciar entonces el yeyuno y el ilion? Porque ya sabemos que empieza el yeyuno a nivel del ángulo de Thwaites, pero si nosotros queremos revisar estas diferencias, pues vamos a encontrar que, por ejemplo, el yeyuno tiene mayor calibre. El calibre va a ser mayor, ¿no? En relación al ilion. Tiene la disposición de sus asas, son más bien horizontales en el yeyuno y verticales en el ilion. El mesenterio tiene mayor contenido graso en el ilion. Entonces vemos que en el ilion hay mayor contenido graso, a diferencia de el yeyuno. El número de válvulas conniventes es mayor en el yeyuno y el número de arcadas vasculares es menor en el yeyuno. Entonces nosotros con estas diferencias podríamos hacer identificar claramente cuál es el yeyuno. Obviamente el de mayor diámetro, repito, mayor diámetro es el yeyuno. Y también si nosotros nos fijamos en esta parte donde muestro el mesenterio, vemos cómo hay mayor cantidad de mesenterio en el ilion en relación al yeyuno. Y la cantidad de arcadas vasculares son claramente distintas, ¿no? Miren, en el ilion hay mayor cantidad de arcadas vasculares que en el yeyuno. Entonces son diferencias macroscópicas que nosotros podríamos utilizar para poder diferenciar yeyuno e ilion. ¿Cómo está configurado el yeyuno ilion? Presenta 4 capas, ¿no? De afuera adentro, la serosa, la muscular, la submucosa y la mucosa. Y vamos a encontrar también algunas características, ¿no? Las llamadas válvulas conniventes o pliegues de Kerkling de aspecto semicircular, y estas válvulas son definitivamente mayores en el yeyuno, ¿no? Las válvulas conniventes. Vamos a encontrar también vellosidades más pequeñas y numerosas que las llamadas válvulas conniventes, y estas vellosidades le van a dar una forma aterciopelada al intestino, a la mucosa. Y están compuestas por un eje de tejido conectivo laxo que contiene vasos sanguíneos y un quilífero, ¿no? Y están intercaladas con las con las vellosidades se hallan las glándulas del liver. ¿Cómo es la irrigación del
cómo va a ir la irrigación del yeyuno ilio, ¿no? Sabemos que la arteria mesentérica superior se distribuye no solamente en el yeyuno y el ilio, también va a aportar irrigación al colon derecho. Y como ustedes sabrán, nace en la cara anterior de la aorta, más o menos a L1, entre 1 a 2 centímetros por debajo de la emergencia del tronco celíaco. Y el calibre de esta estructura es entre 6 a 12 milímetros. El trayecto es retroperitoneal y retropancreático breve, cruza la cara anterior de D3 y se introduce entre ambas hojas del mesenterio y describiendo una curva de convexidad izquierda. En este sentido emite la mayoría de sus ramas colaterales. Esto en relación a la arteria mesentérica superior. En cuanto a la irrigación venosa, vamos a ver que siguen el mismo trayecto y distribución que el sistema arterial. Son tributarias de la arteria porta y forman la vena mesentérica superior, cuyo tronco se ubica a la derecha de la arteria. No siempre van a ir juntos, ¿no? Arteria con vena. En el área retroduodeno-pancrática, la vena mesentérica superior confluye con la vena mesentérica inferior y esplénica y forma lo que se llama el tronco de la vena porta. Entonces tenemos esto que el tronco de la vena porta está formado por la vena mesentérica inferior y la esplénica. La vena mesentérica superior recibe drenaje del colon derecho y en parte del gastropancreático duodenal. Y va a desembocar también en el tronco gastrocólico de Henle. Dejamos por un momento el yeyuno y el ilion, o sea, el intestino delgado, y vamos a adentrarnos en lo que sería el colon. El colon tiene una longitud de más o menos 1.50 metros, forma un marco alrededor del intestino delgado. A nivel del ciego tiene 5 a 7.5 centímetros de ancho. A medida que se hace más distal, va disminuyendo el calibre, ¿no? Y ¿cómo vamos a diferenciar? Aquí hay una característica propia del colon. Tiene las llamadas cintillas longitudinales o bandeletas o tenias, que son engrosamientos de las capas fibrolares musculares, y estas van a converger en la base de implantación del apéndice. Justamente estas cintillas, bandeletas o tenias, son las que nosotros vamos a utilizar para poder identificar el apéndice. La confluencia de estas cintillas en el ciego es que nos van a permitir encontrar la base de implantación del apéndice. Una característica más es que el apéndice cecal, el recto y el conducto anal no presentan estas llamadas cintillas longitudinales, bandeletas o tenias. No las presentan, ¿no? Lo vamos a encontrar en el resto del colon, pero no lo vamos a encontrar, repito, ni en el apéndice, ni en el recto, ni en el conducto anal. Otra característica que tienen el colon es los apéndices epiploicos, ¿no? Ubicados sobre las bandeletas, que son formaciones peritoneales, pequeñas formaciones peritoneales. Otra diferencia con el intestino delgado son las llamadas abolladuras o austras. El colon lo vamos a dividir en los siguientes sectores. Vamos a encontrar, en primer lugar, el llamado colon derecho. Como ustedes van a ver, va desde el ángulo iliocecal hasta el colon transverso y cruza la segunda porción del duodeno en el que se incluye el seco apéndice, el colon ascendente, el ángulo hepático y la porción del colon transverso que llega hasta un límite determinado. Esto es lo que sería el colon derecho. Posteriormente vamos a tener el colon izquierdo, y este va desde el borde izquierdo de la segunda porción del duodeno hasta la cresta ilíaca, y esto va a incluir el resto del transverso, el ángulo esplénico y el colon descendente. La tercera porción sería el colon pelviano, que va desde la cresta ilíaca, llega a la altura de la tercera vértebra donde se hace fijo, incluye al colon sigmoides, que va a formar como una omega, ¿no? Siguiendo el borde izquierdo del psoas ilíaco izquierdo. La cuarta porción sería el recto, que va desde la tercera vértebra sacra hasta el anillo anorrectal, y este se va a continuar por el conducto anal. ¿Cómo es la vascularización del arterial? Aquí vamos a ver que el ciego, el apéndice, el colon ascendente, el ángulo hepático y mitad proximal del colon transverso es irrigado
por las ramas colaterales derechas de la arteria mesentérica superior. O sea, también la arteria mesentérica superior, pero a través de sus ramas colaterales derechas, van a dar irrigación, repito, al ciego, al apéndice, al colon ascendente, al ángulo hepático y mitad proximal del colon transverso. La irrigación del colon derecho, en la irrigación del colon derecho las ramas son variables, generalmente tenemos a la cólica superior derecha, a la cólica media, a la cólica inferior. Esas arterias, al dirigirse hacia el colon, se bifurcan como una T y después se van a ir uniendo sus respectivos ramos en las que descienden con las que ascienden con las que descienden, ¿no? El colon izquierdo y la porción inferior del recto están irrigados por la arteria mesentérica superior. Ya vimos que parte del colon derecho está irrigado, el colon derecho está irrigado por las ramas de la mesentérica superior, y ahora nos vamos a referir a la mesentérica inferior. Esta emerge de la pared anterolateral izquierda de la aorta abdominal, más o menos al nivel del disco ubicado entre la tercera y cuarta vértebra lumbares, ¿no? Generalmente está oculta por la tercera porción del duodeno, desciende por debajo del peritoneo posterior, inclinándose ligeramente hacia la izquierda, donde pasa cerca del uréter. Cruza los vasos ilíacos primitivos izquierdos y se transforma en la hemorroidal, llegando al recto a la altura de la tercera vértebra sacra. La arteria mesentérica inferior, vamos a ver que sus ramas colaterales principales son la arteria cólica superior izquierda y el tronco de la sigmoidea o la cólica inferior izquierda. En cuanto a la vascularización venosa, diremos que el drenaje venoso se realiza acompañando las arterias. Siempre vamos a tener a las arterias acompañadas por los vasos, el drenaje venoso acompañando a sus respectivas arterias. La vena mesentérica superior discurre a la derecha de su arteria y termina asomándose por detrás del páncreas para constituir el origen de la vena porta con el tronco esplenomesorraico. En un 60% de los casos, las tres últimas ramas se unen en un tronco común, que se llama tronco de Henle, y desembocan en la vena mesentérica superior cerca del origen de la vena porta. La vena mesentérica inferior resume la circulación procedente ¿de dónde? Las venas cólicas izquierdas y las sigmoideas. Se coloca a la izquierda de su arteria homónima, a la que excede más o menos unos 5 a 8 centímetros. Una vez que hemos podido hacer esta muy rápida revisión anatómica del yeyuno ilion, del duodeno y del colon, vamos a ver lo que se refiere a resecciones y anastomosis, ¿no? Seguramente ustedes ya han visto estos temas en la práctica. Y cuando yo les comentaba esto a mis alumnos, les decía que cuando hablamos de resección, hablamos del procedimiento por el cual vamos a sacar una sección, un pedazo, un segmento del intestino, del intestino o del colon. Tenemos que pensar y pensar si es que vamos a hacerlo por razones de procesos benignos o malignos. En el caso de hacerlo en procesos benignos, por ejemplo, estará indicado cuando se ha fracasado en la desinvaginación del intestino, ¿no? Cuando hay lesiones isquémicas localizadas de causa vascular provocadas por adherencias o vólvulos, cuando hay hematomas intramurales, ¿no? Cuando hay hematomas intramurales, cuando hay lesiones de Crohn, cuando hay lesiones estenosantes o actínicas, cuando hay úlceras, ¿no? Esas serán algunas de las indicaciones que pueden darse cuando se hace una resección por procesos benignos. Una vez que se ha hecho la resección, como más adelante lo vamos a ver, vamos a tener que reconstituir el intestino. Eso lo vamos a volver a repetir. Entonces, pero no solamente se puede hacer la resección por procesos inflamatorios benignos, se puede hacerse resección intestinal por presencia de tumores. Debo mencionar que en el caso de no tener una anatomía patológica y estar en el curso de una cirugía, lo que se debería hacer es, deberíamos considerar como maligno, si es que todavía no tenemos este resultado de patología. Los más frecuentes de los tumores que vamos a tener en el intestino son los llamados adenocarcinomas, los linfomas y los tumores estromales. Estos van a tener algunas características. Por ejemplo, la forma más frecuente como un adenocarcinoma se llega a presentar es
por oclusión. No vamos a ver que si un paciente tiene un tumor en el intestino delgado, hay que pensar en un adenocarcinoma si este se presenta como una oclusión, como una obstrucción. Los tumores estromales, por otro lado, se van a presentar o se van a manifestar, mejor dicho, mediante oclusión o hemorragia. Y en el caso de los linfomas, vamos a tener que estos van a llegar a cirugía ¿cuándo? Cuando haya una obstrucción, cuando haya hemorragia, cuando haya una perforación. Estas son las razones por las que se podría hacer quirúrgico un linfoma, porque como ustedes saben, de inicio es médico. Entonces, ¿cómo se realiza una resección intestinal? Seguramente que ustedes ya lo han visto en su práctica. Yo les he mencionado a mis alumnos y se los menciono a ustedes cómo se debe hacer una resección intestinal. Para esto tenemos que tener un poco de imaginación, imaginarnos en un triángulo. Vamos a tener un triángulo que tenga un vértice de la siguiente forma. ¿No? Vamos a tener un triángulo que tenga un vértice en la zona, ¿en qué zona? En la zona mesentérica, donde están los vasos, donde están las arterias. Y su base, ¿dónde va a estar la base? La base va a estar en la zona antimesentérica. Entonces aquí podemos hacer una resección por cuestiones tumorales, por cuestiones inflamatorias o por cualquier otro tipo de lesión en la que requiera que hagamos una resección. Entonces pensemos en eso. Primero, un triángulo, repito, con un ángulo en la zona mesentérica, en la zona arterial, y como base en la zona antimesentérica. Para poder hacer la resección, tenemos que pensar en lo siguiente. Todo proceso por el cual haya la necesidad de intervenir a una víscera hueca tiene dos tiempos básicos. ¿ya? El primer tiempo es el tiempo limpio. Y en ese tiempo, ¿qué es lo que vamos a hacer? La parte vascular. Nuevamente tenemos el triángulo, recuerden, la parte de, el vértice va a estar en la parte vascular y la base va a estar en la parte antimesentérica. Pues bien, esto nos va a servir a nosotros para hacer la proyección de cuáles son los vasos que vamos a tener que ligar para poder hacer la resección. ¿Cuál es el instrumental que vamos a utilizar nosotros para poder hacer este procedimiento? Este es el instrumental que nosotros vamos a utilizar, los llamados clamps de Doge. ¿ya? Los que nosotros ven aquí, ¿no? Acá hay uno, acá hay otro y acá hay otro. O sea, vamos a utilizar 4 clamps. Y como vemos la proyección, ¿no? Que ya les he manifestado. Pues bien, la primera opción entonces es realizar, una vez que están colocados los clamps, recuerden, los clamps se colocan solamente en la parte antimesentérica, no deben ir a la parte mesentérica, los llamados clamps de Doge. Vamos a ir a la primera parte, como les dije. ¿no? La primera parte entonces es la fase vascular, la fase donde se ligan los vasos. ¿Y cómo vamos a ligar? Como está aquí. Vamos a colocar 2 pinzas. Nosotros utilizamos, pueden utilizarse pinzas mosquito y en medio de estas se hace un corte. ¿no? En la práctica nosotros hacemos una práctica con la cual enseñamos a los alumnos. Después les voy a mostrar un videito pequeñito para que ustedes puedan ver cómo se puede hacer esto con algunos modelos, utilizando modelos sin tener incluso modelos animales. Entonces la primera parte es la fase vascular. La segunda fase es una vez que se ha hecho la ligadura de los vasos, seguiría la sección como tal, ¿no? Tenemos aquí los clamps y vamos a hacer la sección donde se encuentra la línea punteada, por esta zona. Entonces hacemos la sección y ¿qué es lo que va a pasar? Una vez que hemos seccionado vamos a tener 2 segmentos, un distal y un proximal. El siguiente paso es la reconexión de esto. Y esto es lo que se llama la anastomosis. Entonces hemos hablado de la resección con las 2 fases, la fase vascular y la fase o limpia y la fase sucia de la resección propiamente dicha. Y después, cuando ya tenemos los 2 segmentos, hay que volver a unirlos, ¿no? Es lo que se llama la restitución de la continuidad. Entonces, esta anastomosis, esta restitución, se puede hacer de 3 tipos. Puede ser la término-terminal, la término-lateral y la laterolateral. Si esta de aquí y esta de aquí son las
terminales. Como ustedes ven, hay una que es vertical y la otra es más oblicua. Y esto dependerá de la congruencia, de la disposición de los intestinos. Si nosotros tenemos dos segmentos de intestino que no son congruentes, es decir, uno es más grande que el otro, pues utilizaremos la terminolateral o la laterolateral. Por ejemplo, si se hace una hemicolectomía derecha, todo el colon derecho, colon ascendente, parte del transverso y parte del ilio, y necesitemos hacer una reconexión, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una anastomosis. Ya no podemos hacer una término terminal. ¿Por qué? Porque el ilio tiene menor diámetro que el transverso. Entonces, ¿qué tendríamos que utilizar? Una término lateral, ¿no? Por eso es que se dice que no sean congruentes. Eso significa que no sean congruentes. Y cuando un ejemplo de una anastomosis lateral, por ejemplo, lo que se hace en el Brown complementario cuando se hable de gastrectomía. Esto lo van a ver en la siguiente sesión. Entonces, hemos hablado de los tres tipos de anastomosis, la término-terminal, la laterolateral y la terminolateral. Seguramente que en su práctica les han hablado de suturas especiales, han hablado de suturas para hacerlo en pared abdominal, pero cuando se habla de anastomosis, de sutura gastrointestinal o sutura intestinal, tenemos que referirnos a estos puntos, ¿no? Y primeramente nos vamos a referir a la sutura del Lemberg. Y aquí vamos a referir un término. Nos vamos a referir a los puntos, vamos a hablar de sutura total y no total. Y vamos a hablar también de continuos y discontinuos, y de invaginantes y de no invaginantes. Pues bien, la sutura del Lemberg es una sutura que puede ser continua, puede ser discontinua, siempre es invaginante, pero no es total. ¿Qué significa que no sea total? Que no atraviesa todas las capas del intestino. Debería llegar en estricto a la serosa, pudiendo, en algún caso, como ustedes ven, no llega, ¿no? Aquí, como ustedes ven, no estamos llegando a la mucosa, estamos solamente llegando probablemente a la muscular, pero no pasamos de allí. Otro tipo de sutura que vamos a utilizar es la sutura de Halsted. Nosotros preferimos utilizar la de Lemberg. Recuerden mucho la de Lemberg porque la vamos a mencionar más adelante. Algunos utilizan la de Halsted. La diferencia es que produce menos inversión que la anterior y tampoco es total. La sutura de Cushing es una sutura, o también llamada colchonero invertido, produce inversión, es continua, es total. ¿Por qué? Porque atraviesa todos los planos. Otro tipo de sutura que es total, continua e invaginante es la de Cone. La diferencia es que la de Cone produce mayor inversión que la de Cushing, y esta es la que nosotros preferimos utilizar y es la que vamos a referir más adelante, ¿no? Es la que dice, entra la luz, sale la luz, va al otro segmento. Lo vamos a ver en un momento. Entonces, esos tipos de sutura son los que ustedes tienen que realizar cuando se hace una anastomosis, ¿no? ¿Y cómo se hace una anastomosis? Pues primero nos vamos a referir a la anastomosis término-terminal. Término-terminal, entonces, refiriéndonos a aquellas cuando los cabos son congruentes y se presentan uno frente al otro. Lo vamos a tener. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Lo primero que vamos a hacer, el primer plano que vamos a tener es el de la serosa posterior. ¿Ya? La serosa posterior. ¿Y qué sutura vamos a utilizar? Podemos utilizar Halsted o podemos utilizar Lemberg. ¿Y qué material? Vamos a utilizar material no absorbible. Ojo, serosa posterior. Después vamos a trabajar ya en el punto de ángulo. Esto es muy importante, el llamado punto de ángulo. Un punto, ya aquí ya no utilizamos material absorbible, perdón, no absorbible, es material absorbible que vamos a utilizar, y vamos a ver cómo trabajamos con este punto de ángulo y después la sutura continua. Lo que yo les he mencionado a mis alumnos como el ángulo 1 y el ángulo 2, ¿no? Esto acuérdense bien porque se los digo, porque vamos a ir siempre desde el ángulo 1, donde empezamos el punto de ángulo, continuamos con la sutura de Surriet, que es la que se hace acá, Surriet continua, Surriet o simple, o puntos continuos, y
al llegar al ángulo 2, vamos a retornar. Y este retorno va a ser con qué tipo de sutura, lo van a ver con el llamado punto de Connell. ¿Ya? Entonces, hemos ido del punto 1, ¿no? del punto 1 al punto 2 y retornamos con la llamada sutura de Connell. Después les voy a mostrar un video pequeño donde ustedes seguramente lo van a entender mejor porque esto parece realmente bien abstracto. Después de que hemos hecho la sutura de Connell, vamos a volver otra vez a la cerosa, pero ya no la posterior, vamos a volver al plano de la cerosa, pero esta vez la cerosa anterior. ¿Qué puntos vamos a utilizar? Halstead, como dicen aquí, o también podemos utilizar la llamada sutura de Lemberg, que es la que yo les he mencionado. Y recuerden, esta se hace con material no absorbible. El Lemberg puede ser continuo o discontinuo. ¿Cómo probamos nosotros que la anastomosis está bien hecha? Pues probamos colocando nuestros dedos como está en esta figura y vamos a utilizar también lo que hace la persona, el llantero, ¿no? El llantero lo que utiliza cuando parcha una llanta, ¿qué hace cuando parcha una llanta? Ha parchado la llanta y ¿cómo la va a probar? La mete en agua, la presiona y si hay salida de burbujas es porque hay fuga. Igual, aquí hacemos algo parecido. Otra forma es utilizando una inyección de azul de metileno, por ejemplo. Si nosotros colocamos y presionamos y hay salida de azul de metileno, pues definitivamente la anastomosis no está bien hecha. Y uno de los problemas más serios que podemos encontrar es que se produzcan las fugas, o lo que los anglosajones refieren como leak. Entonces, hemos hablado de la anastomosis término-terminal, pero ¿cómo se hace una anastomosis laterolateral? Aquí ya no vamos a tener una anastomosis de tipo, ya no vamos a tener una anastomosis, lo que estoy pintando de rojo serían los clamps, presentamos a los dos segmentos, pero ya no terminalmente, sino lateralmente. Vamos a tener los dos segmentos de intestino, esto que está pintado de rojo, son los clamps de Dogen. Los presentamos entonces los dos, tenemos nuestros puntos de referencia, y vamos a iniciar, como iniciamos siempre, con una sutura de la cerosa posterior. ¿Con qué puntos? ¿Con qué puntos iniciamos en cerosa posterior? A ver, ¿quién me puede... a ver, Ángela, Ángela Rosalinda Vázquez. Ángela, ¿me escucha? Parece que me escucha. ¿Me están escuchando? Disculpe. Sí, doctor, sí se le escucha. Sí, doctor. Okay. A ver, Analí, ¿cuál es qué sutura utilizaríamos para hacer, qué material y qué punto utilizaríamos para hacer, para el plano de la cerosa posterior? Ah, es la de Lembert. El Lemberg o también podemos utilizar el Halstead. Muy bien, Anali. Sí, gracias. Entonces, hacemos este primer plano de la cerosa posterior, y ustedes ven una línea punteada, que la voy a poner aquí, donde he puesto lo rojo. Lastimosamente esto... Vamos a quitar todo esto porque realmente no nos ayuda. Donde está la zona punteada, entonces, es donde se va a... Esa zona punteada se va a llevar a cabo una sección. Entonces nosotros vamos a seccionar aquí y vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener esto de aquí. Vamos a tener otra vez dos bocas. Y aquí vamos a empezar a trabajar como se hacía con la anastomosis término-terminal. Vamos a ir con el punto de ángulo, ¿ya? Con el llamado punto de ángulo. El punto de ángulo que va aquí. Vamos a retirar esto de aquí. Y vamos a ir con el punto de ángulo. Y después vamos a tener la sutura de Ensurier continuo. Recuerden ustedes 1 y 2.
Entonces, 1, y vamos a colocar el ángulo 2, ¿no? Vamos a ir del ángulo 1 al ángulo 2. Entonces empezamos con el punto de ángulo, el surjet, y vamos a retornar con Connell, ¿ya? Con Connell. Después, ¿qué va a pasar cuando terminemos después de que hagamos el Connell? De la sutura, otra vez de la cerosa, pero ya no la posterior, sino la anterior. ¿Y qué puntos utilizamos? Brenda Melissa Maraví. Brenda Melissa Maraví. ¿Me escucha? Brenda. Brenda. Carla Selene Tineo. Carla Selene Tineo. Sí, doctor. A ver, ¿con qué material hacemos la sutura de la cerosa anterior en la anastomosis? Material tipo no absorbible. No absorbible. ¿Y con qué tipo de sutura? ¿Con qué puntos? Es similar al que se utiliza para la cerosa posterior. ¿Te acuerdas? ¿El colchonero invertido? No. ¿O el de Lember? El de Lember, exacto, el de Lember, ¿no? El de Lember. Marco Bruno, Muñante, Marco Bruno. Marco, ¿me escucha? Marco Bruno. Juan Evangelista Kika. Juan Evangelista Kika. Juan. ¿Me escucha? Juan. Juan Evangelista, ¿me escucha? No le logro escuchar. ¿Usted me escucha? Bueno, parece que tienen problemas para... Sí. Ok, bueno. Quería que me responda qué cosa es un... Bueno, en todo caso, la sutura de la cerosa anterior se hace con sutura de Lember, como les dije, que es una sutura que puede ser continua o discontinua, siempre es con material no absorbible y no puntos totales, recuerden eso. Hay que cerrar siempre la brecha que va a quedar luego de hacer la ligadura de los vasos. Y les voy a mostrar. Aquí les he puesto unos videos en los que ustedes pueden ver cómo se hace una entero anastomosis. ¿Ya? Vamos a proyectar rápidamente cómo se hace una entero anastomosis. Y por esto se entiende mucho más claro cuando se ve. Y yo les quiero mostrar algo más. Voy a dejar de compartir aquí rápidamente. Vamos a poner esto de cómo se hace una entero anastomosis. Entonces, aquí les voy a mostrar cómo se hace una enterostomía. O sea, recuerden que se pueden hacer las resecciones y después las anastomosis se pueden hacer
en forma manual, que es la que van a ver ahora. Después les voy a mostrar cómo se puede hacer esta utilizando sutura mecánica y finalmente cómo se puede hacer también por vía laparoscópica combinando las técnicas. Y aquí ustedes ven cómo se utiliza, este es un modelo animal, y cómo se va a definir la zona que se va a resecar, ¿no? La zona donde está la lesión, se hace la ligadura, ¿no? Vamos a ver cómo se colocan los clamps, cómo se hace la ligadura de los vasos previamente, recuerden la fase vascular. Una vez que se ha hecho la ligadura correspondiente, tenemos que ir a la parte de donde están los clamps de Dogen para hacer la resección, siempre y cómo se secciona con bisturí entre los dos clamps, ¿no? Y después vamos a tener nuestros cabos en los cuales vamos a anastomosar. Entonces, esta es una anastomosis que se llama anastomosis de tipo manual. ¿Por qué se llama manual? Porque nosotros la hacemos con la sutura. Vamos a parar un momento aquí. Y vamos a tener también una cómo se hace una anastomosis, pero ya no manual, sino mecánica, ¿no? Vamos a ver. Y aquí, miren ustedes, utilizamos un aditamento para hacer la anastomosis. Entonces, utilizamos este aditamento, sirve para hacer tiene grapas, pero a la vez que va a cortar el intestino. Miren cómo estamos presentando el intestino. Esta sería la realización de una anastomosis, pero en forma mecánica. Miren cómo colocan cada una de los segmentos en los extremos del intestino y el otro va a estar colocado en el otro segmento y después se va a cerrar, ¿no? Miren cómo se cierra, ya se ha producido la anastomosis. Esta entonces es una anastomosis de tipo laterolateral, término terminal, es laterolateral, pero con sutura mecánica. Dejamos de compartir un momento esta señal y vamos a tener también la posibilidad de hacerlo por vía laparoscópica. Pero lo que yo quiero mostrarles es lo siguiente. Yo les dije que ustedes que nosotros en la práctica, y esto lo van a poder hacer, y les digo que lo pueden hacer ustedes, ¿no? Miren, ¿cómo podemos aprender a hacer una ligadura de un vaso? ¿Ya? Para que lo puedan practicar ustedes. Se consiguen una esponja y una cañita, y hacen esto. Hacen el procedimiento, colocan dos pinzas y al medio de ellas cortan. Entonces, eso es lo mismo que se hace en un vaso, ¿no? Y se puede ligar. Entonces, así es como aprendemos a hacer una ligadura de un vaso. Es muy simple. Entonces, y hacemos nuestros nudos como los hemos aprendido a hacer, ¿no? Los correspondientes nudos, ¿no? Pero además se puede hacer algo más, miren. Ya. Ustedes pueden hacer una anastomosis utilizando unas esponjitas estas que se utilizan para lavar, se pueden utilizar. Estas se forman, se hacen unos tubitos y se colocan de esta manera. Entonces aquí podemos aprender rápidamente cómo hacer una anastomosis término-terminal. Están los dos cabos terminalmente y vamos a hacer exactamente lo que hemos hecho. Primero, aquí no hacemos la serosa posterior, nos vamos a ir de frente a la parte del punto de ángulo. Miren cómo va el punto de ángulo. Y yo creo que si ustedes logran hacer esto, lo van a entender mucho más claro, ¿no? Ahí como está entrando, se va de fuera hacia adentro y en el otro se va de adentro hacia afuera. Y hacemos lo que se llama el punto de ángulo, ¿no? Aquí hemos hecho de afuera hacia adentro y ahora en el otro lo hacemos de adentro hacia afuera. Y se va a hacer lo que sería el punto de ángulo, ¿no? Lo voy a adelantar un poquito. Y se anuda, y una vez que se anuda, después iniciamos la sutura
continua. Este punto no se corta, este se deja referido, y vamos a hacer la sutura en surjet, el surjet simple, ¿ya? Desde el ángulo 1, ¿se acuerdan? Ángulo 1 al ángulo 2. Entonces, hacemos esta sutura con puntos de... Y después, aquí vamos a ver algo. Una vez que hemos llegado al ángulo, a lo que sería el ángulo 2, vamos a hacer la sutura de Connell. ¿Cómo se hace el Connell? Este dice, importante saber dónde terminamos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ¿dónde estamos? Aquí estamos, a ver, vamos a retroceder un poquito. Y estamos dentro o estamos fuera. Estamos dentro. Eso significa, para empezar a hacer el siguiente punto, que es el de Connell, estamos dentro, entonces salimos, miren, salimos de la parte amarilla, que sería la mucosa, la parte verde sería la serosa, salimos y nos vamos a ir al otro cabo. Esto es la primera parte del Connell. Y vamos a ingresar entonces en el otro cabo, ¿no? Está muy, muy claro, ¿no? Vamos a ingresar entonces al otro cabo. Esto debería ser con ayuda, debería ser asistida. Y nos vamos al otro lado. Y recuerden, y entonces entramos, salimos, hemos entrado, ahora estamos saliendo y vamos al otro lado. Y así sucesivamente, entrar a la luz, salir a la luz, ir al otro lado. Y así vamos a irnos hasta que lleguemos al lo que sería el ángulo 2, y miren cómo vamos llegando. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Los puntos de Lemberg, ¿ya? Los puntos de Lemberg. Entonces, después de que hemos hecho, pero y esto se hace con otro material, ya no se utiliza el mismo material. ¿Por qué? Porque recuerden que en Lemberg ya se utiliza material no absorbible. Entonces, aquí estamos terminando en el punto de ángulo, estamos terminando el Connell. ¿Para qué? Para que después empecemos el Lemberg. Este sería el Lemberg, ¿no? Lemberg. Y esto es lo que se hace en una anastomosis término-terminal. Vamos a dejar de compartir y volvemos a nuestra sección. Entonces, esto lo pueden hacer ustedes con ese material muy simple que les he mostrado, utilizando estos modelos como el que lo hemos utilizado nosotros. Lo siguiente que vamos a ver, porque hemos visto lo que se haría en una resección de intestino. Ahora, lo que se haría en el caso de que tuviéramos que resecar el colon. ¿Cómo se hace esta ligadura, esta resección del colon, ¿no? Hemos visto cómo se hace una resección del intestino. Yo me voy a referir a la parte no de la laparoscopía, porque eso lo ven en otra clase. En el caso de una resección colónica, lo que más se estira, lo que más se usa es hacer una incisión en línea media, ¿no? Como hemos visto, las líneas medias, las verticales, son las que nos permiten tener una buena exposición, ¿no? Y vamos a hacer, esta puede ser fácilmente extendida infra y se puede incluso extender supra o infraumbilical, ¿no? Y vamos a hacer una revisión total, ¿no? de todo. No solamente nos limitamos a la estructura en la que vamos a trabajar, sino hacemos una revisión siguiendo las agujas del reloj. Algunos cirujanos prefieren el abordaje paramediano. Esto para nosotros no es muy adecuado, pero también lo pueden hacer.
La exploración, como les dije, hay que realizarla en todo, y tiene que ser muy minuciosa desde el hiato esofágico hasta el fondo de saco de Douglas. Se debe palpar todo el colon, el retroperitoneo y el hígado, ¿no? Cuando se hace resección de colon. Una vez que se ha resecado el colon, hacemos lo mismo que hemos hecho en el intestino delgado, hacer una anastomosis, ¿no? Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay que tener bien colocados los clamps en los extremos para evitar que haya fuga. Recuerden ustedes las fases, ¿no? Para poder hacer después las resecciones y las anastomosis. Hay que proteger siempre con compresa el campo operatorio y es importante tener y asegurar una buena irrigación sanguínea. La sutura tiene que estar libre de tensión y debemos utilizar en lo posible una técnica atraumática. Las anastomosis son iguales que para intestino delgado, ¿no? Tenemos la término terminal, la término lateral y las laterolaterales. Esto va a depender de cómo se quieren hacer. Aquí les he puesto algunos ejemplos de que pueden ustedes revisar del web search. Es un portal de una de las más grandes centros de laparoscopía para que revisen videos por vía laparoscópica. Yo he estado hablando mucho de anastomosis y surge siempre la idea de saber qué es mejor, hacer una sutura en un plano o en varios planos. Y yo me he permitido traerles esta revisión sistemática de Cochrane en la que revisan esto en relación a si es mejor utilizar un plano o dos planos. Y ellos, este grupo, este estudio, ha llegado a la conclusión siguiente. Evidentemente que la anastomosis en un solo plano es más rápida en la doble, ¿no? Y además se ha llegado a la conclusión siguiente, que no hay diferencia en utilizar un solo plano o dos planos, ¿ya? No hay diferencia realmente. Entonces, esto va a depender básicamente de la escuela. Y no es mejor utilizar un solo plano que utilizar dos planos. Pero también tenemos eh, siempre hay controversia, y otra controversia se da, por ejemplo, en qué es mejor utilizar. De repente algunos, si yo pregunto ahora, ¿qué creen que es mejor? Y si pregunto, por ejemplo, eh, Luis Antonio Sáenz, Luis Antonio Sáenz, Luis, Luis, ¿me escucha? Luis, Luis, no te logro escuchar. No, no se te escucha. No se te escucha, Luis. Bueno, eh, a ver, Analí, Analí, Analí Madeleine, ¿me escucha? Sí, sí, doctor. ¿Qué tal? Mira, Madeleine, ¿cuál crees que es mejor? ¿Utilizar la sutura mecánica o utilizar la sutura, la anastomosis manual? ¿Analí? Sí, ¿Me doctor. escuchó? No, dime tú lo que tú pienses. No es una pregunta para una evaluación, solamente ¿qué piensas tú? Yo creo que las dos, o sea, no, las dos sería, bueno, Bueno, gracias, Analí. Miren, algunos de repente podrán pensar que utilizar la estructura mecánica es mejor. Pues bueno, este estudio que les traigo aquí eh, es básicamente para ver esto, ¿no? Y han encontrado que eh, realmente no hay diferencia entre utilizar, bueno, salvo el costo, ¿no? Obviamente la sutura mecánica es mucho más costosa, ¿no? Y no se ha podido demostrar con estos estudios que la sutura con grapas, o sea, la mecánica sea mejor que la anastomosis manual. Esto para que lo revisen. Les dejo aquí para que lo revisen con mayor detalle. El otro tema que quería traerles y
revisar es lo que se refiere al divertículo de Meckel. Ya dijimos algo al inicio, y este es un divertículo verdadero porque contiene las 3 capas de la pared intestinal. Ya dijimos, siempre hay que revisar hasta 100 centímetros de la válvula ileocecal. La frecuencia es más entre los 40 y 60 centímetros, pero siempre hay que irnos hasta el metro de la válvula ileocecal. Se presenta en el 2% de las autopsias, y no hay diferencia entre varones y mujeres. Pero si nosotros queremos revisar las manifestaciones patológicas, más frecuentemente lo vamos a ver en varones. Traigo aquí una revisión hecha de ese autor Kosuimoto, quien hace una recopilación de diversos trabajos que él ha hecho, y ha encontrado que, por ejemplo, el 45% de las complicaciones que él haya en estos divertículos estuvieron con obstrucción. En el 32% de los casos hubo hemorragia, en el 12.84% perforación, diverticulitis en el 7.18%. La mayoría de las complicaciones, hay que decir, se producen antes de los 30 años. Y el diagnóstico del divertículo de Meckel y en general de sus complicaciones es muy difícil de hacerlo. Y esto es bien simple de decirlo. Cada vez que uno va a operar Meckel, no es porque lo haya querido hacer, es porque ha ingresado por un abdomen quirúrgico, pensando de repente en una apendicitis, y lo que se ha encontrado realmente era un Meckel complicado. Entonces, no es tan fácil hacer un diagnóstico. Y esto, por ejemplo, cuando el divertículo no está complicado, es un hallazgo casual en el transcurso de una operación abdominal practicada por otra patología. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Casi siempre va a ser como un hallazgo, no es que uno decida operar de frente al Meckel. ¿Y cuándo es que debe ser extirpado entonces el divertículo de Meckel? Y eso también genera consenso, ¿no? Y según Etala, en esa revisión que presentamos aquí, este debe ser extirpado en tres circunstancias. Primero, cuando desemboca en el intestino por una boca ancha. O sea, cuando el divertículo desemboca en el intestino en una boca ancha, en niños y en pacientes jóvenes. Esa sería la primera indicación. En segundo lugar, cuando a la palpación del divertículo se detecta engrosamiento, que nos permite sospechar que exista mucosa gástrica o tejido pancreático heterotrópico en su pared. Entonces, esa es la segunda causa por la que deberíamos pensar en extirpar un Meckel. Y el tercero es que si el divertículo se lleva fijo a la pared a través de una banda fibrosa. Entonces, esos son las tres circunstancias que nos deberían llevar a nosotros a pensar en extirpar un divertículo de Meckel. Usualmente ahora se hace por vía laparoscópica, pero la técnica por vía convencional, el divertículo debe ser extirpado en forma completa, incluyendo la implantación en el intestino, y para eso hay 2 formas de hacerlo: resecando el sector del intestino en donde se encuentra y reconstituyendo el tránsito mediante una anastomosis preferentemente término-terminal, y la otra es haciendo una resección del divertículo con un pequeño sector intestinal en su base, que es el más utilizado. ¿Qué es lo que se hace? El meso debe ser ligado para dejar la base del apéndice libre, se hace la sección correspondiente para la extirpación, y esa debe efectuarse tomando un sector de intestino para evitar dejar zonas con probables ectopías. Y después vamos a hacer un cierre del intestino que recomiendan que sea un cierre en forma transversal para evitar la anastomosis. Entonces, esta es la forma como se hace por vía convencional, repito, haciéndose una resección del sector del intestino donde se encuentra y haciendo una reconstrucción, y la otra es resecando exclusivamente un pequeño sector intestinal, que es lo que más frecuentemente se hace. Pero en la actualidad se hace ese tratamiento por vía laparoscópica, y que está tomando mucho auge por los grandes beneficios y porque en la actualidad estamos utilizando la sutura mecánica, ¿no? Los endoguías, los staplers. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que yo quería manifestarles. Les sugiero que revisen los videos que les he puesto, esos artículos que les he dejado, y si alguien tiene algo que quiera consultarlo, ahí está mi correo para que me lo puedan consultar con toda confianza cuando deseen. Y la bibliografía está al pie de cada una de las diapositivas que les he presentado.
Entonces, lo que vamos a hacer ahora es llevar a cabo la lista que nos piden que... yo voy a ir leyendo, diciendo sus nombres. Por favor, les pido que vayan diciéndome en el momento que yo los vaya llamando, vayan diciéndome presente. Fermín Flores, Fermín Flores, Fermín Flores Jaime, Fermín Flores Jaime, Amani Turpo Lisset, Amani Buenas Turpo tardes, doctor Lisset. presente. Ya, en lo posible vamos a ir prendiendo la cámara, ya, por favor. Todos los que vayan diciéndome van a ir prendiendo su cámara a medida que me que yo voy llamando la lista, por favor. Listo. Maraví Torres Brenda, Maraví Torres Brenda. Buenas tardes, doctor, presente. Listo. Gracias, Brenda. Medrano Guamán Paul. Medrano Guamán Paul. Medrano Guamán Paul. Mejía Alcedo Katia. Mejía Alcedo Katia. Mejía Alcedo Katia. Mendoza Arias Renzo. Mendoza Arias Renzo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Renzo. Gracias. Miguel Rojas, Jean-Pierre Richard. Miguel Rojas. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Morales Reyes, Claudia. Morales Reyes, Claudia. Morales Reyes, Claudia. Morán Madrid, Josué. Morán Madrid, Josué. Buenas tardes, doctor, presente. Gracias, José Manuel. Moreno Palacios, Frank Alex. Moreno Palacios, Frank Alex. Moreno. Moreno. Muñante Ceballos Marco. Muñante Ceballos Marco. Gracias, Marco. Narváez Hidalgo Karina. Narváez Hidalgo Karina. Narváez Hidalgo Karina. Narváez Hidalgo Karina. Navarro Castro María Estela. Navarro Castro María Estela. Buenas tardes, doctor presente. ¿Me escuchan? Buenas tardes, gracias, sí. Gracias, María Estela. Navarro Serna Kevin. Navarro Serna Kevin. Navarro Serna Kevin. Nisama Vázquez César. Nisama Vázquez César. Nisama. Ocas Valencia Milagros. Ocas Valencia Milagros. Buenas tardes, doctor presente. Gracias, Milagros. Palomino Rivera. Palomino Rivera. Nicole. Doctor, Palomino. doctor, buenas tardes. Sí, ok, Nicole. Gracias. Pandal Piélago. Pandal Piélago Fernanda. Pandal Piélago Fernanda. Presente, doctor. Azapera Peñaranda. Jorge. Presente, doctor. Gracias, Jorge. Pejerrey Helera Marco Jr. Presente, doctor. Peña Pinedo Gustavo. Presente, doctor. Pérez Delgado Stephanie. Presente, doctor. Gracias. Pérez Urbina Natalie. Pérez Urbina Natalie. Presente, doctor. ¿Me escucha? Sí, gracias, Natalie.
Ponce Anchante. Ponce Anchante. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Ponce Dueñas, Pierina. Ponce Dueñas, Pierina. Presente, doctor, ¿me escucha? Sí, gracias, Pierina. Prado Herrera. Prado Herrera, María Fernanda. Presente, doctor. Listo, gracias, María Fernanda. Kika Tapia, Juan Evangelista. Juan Evangelista. Ok, ya vi tu... No hay problemas. Estás presente, Juan. Quiñones Dueñas. Quiñones Dueñas. Presente, doctor. Sí, ¿Se escucha? sí, listo, Silvana. Gracias. Eduard Quirós. Eduard Quirós. Quirós Justo Eduard. No hay problema, Eduard. Ya vi que estás presente. Brenda Quispe. Brenda Quispe. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Brenda. Ramírez Lara María. Ramírez Lara María. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Gracias. Regal Vidal Renato. Regal Vidal Renato. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Gracias. Regalado Arena Celeste. Regalado Arena Celeste. Buenas tardes, doctor. Presente. Listo, gracias. Reyes Córdoba Wilson. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes, gracias, Wilson. Rivas Mantilla, Jonathan. Rivas Presente, Mantilla, doctor. Jonathan. Listo, gracias. Rivera Agurto Yesenia. Buenas tardes, doctor presente. Gracias, Yesenia. Rivera Navarro, Madavi Fiorella. Buenas tardes, doctor. Presente. Gracias. Rodríguez Peralta Xiomara. Rodríguez Buenas Peralta tardes, Xiomara. doctor. Presente. Gracias. Ruiz Cárdenas Valeria. Ruiz Cárdenas Valeria. Ruiz Presente, Cárdenas doctor. Valeria. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Sáenz Vázquez Luis Antonio. Sáenz Vázquez Luis Antonio. Buenas tardes, doctor. Listo, Luis, gracias. Analí Solórzano. Presente, doctor. Gracias, Analí. Melanie Sotelo. Melanie. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gustavo Suesnávar Campos. Gustavo. Buenas tardes, doctor. Listo, Gustavo, gracias. Tapia Chambergo. Tapia Chambergo, Claudia. Tapia. Tapia Chambergo. Tineo Lacma. Tineo Lacma. Buenas Tineo tardes, doctor Lacma. presente. Gracias. Carla. Toshio Olazábal Carlos David. Toshio Olazábal Carlos David. Presente, doctor. Gracias. Valeria Torres Muñoz. Valeria Torres Muñoz. Presente, doctor. Gracias. Valdés Luque Alexandra. Valdés Luque Alexandra. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, gracias. Valdivia Segura. Buenas tardes, doctor. Valdivia Presente. Segura. Gracias. Carlos. Valencia Pillaca Josian Eugenio. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Valenzuela Chirinos Jocelyn. Valenzuela Chirinos Jocelyn. Vázquez Condo Ángela. Vázquez Condo Ángela. Doctor presente. Buenas tardes. Gracias. Vega Torres Juan Andrés. Vega Torres Juan Andrés. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, gracias. Velázquez Lara. Patricia. Velázquez Lara. Buenas tardes, doctor presente. Gracias. Vente Sarmiento. Vera Pérez. Vera Pérez Presente, Cristal. doctor. Presente, ¿me escucha? Sí, está bien, Cristal. Sí te escuché. Gracias. Sierra. Perdón, Villavicencio Sierra. Kiara. Villavicencio Sierra. Kiara. Ahora sí, presente, doctor.
Ya, ok, Kiara. Y Wong Chinchay Diana. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Listo. Como les decía, si es que alguien quiere que le comparta alguno de los videos estos que he mostrado cómo se hace con los modelos, me los pueden solicitar al correo, yo les comparto el link para que lo puedan ver. Y si alguien tiene algo que manifestar ahora, algo que quieran hacer, lo pueden hacer en este momento. Doctor, buenas tardes. Doctor, al momento que mi señal estaba entrando y saliendo, está muy mal ahorita. Me he llamado y no estoy presente, por favor. ¿Cómo apellidas? ¿Podría Katia. Sí, por favor. Mejía, ¿no? Sí, Mejía Alcedo, he estado presente desde el inicio, doctor, solo que la señal está pésima ahorita. ¿Dónde estoy? Ya, ok. Ya, Katia, no te preocupes, está bien. Muchas gracias. Sí, doctor, buenas tardes. Yo también tengo problemas con la señal y tengo un ruido espantoso en casa. Morales, Amelia, ¿no? Sí, doctor. Doctor, no te preocupes. yo también. Tú eres Medrano Huamán. Sí, doctor. Ya, ok. Listo, todos los que me han... ¿Alguien más que esté presente y... Sí, doctor, por favor. Jaime, ¿no? Sí, doctor, por favor. Tú, Fermín. Ya, Sí, ok. doctor, gracias. Listo, ya estás presente. ¿Alguien más? Bueno, entonces, ahí está mi correo electrónico. Si es que desean hacer alguna consulta, me la pueden hacer sin ningún problema. Y más adelante nos veremos cuando sean internos, porque como les dije, soy el coordinador de internado médico de la universidad. Ok, listo. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.